Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos una vez más con el programa íntimo y de verdad qué honor y qué privilegio llegar a tu casita o en el lugar donde nos van a visualizar. De verdad, muchísimas gracias. Mi nombre es Efraín Gómez y aquí estoy ya listo y dispuesto ya de conducir una vez más este hermoso programa. Bueno, y también es nuestro primer programa del año y aquí ya listo ya para conocer un nuevo corazón, conocer lo que el Señor está haciendo y de verdad, qué honor para mí de compartir con alguien que está aquí con nosotros ya y en breve vamos a pues, conocer su corazón. Bueno, y antes de eso me gustaría leer un versículo de la palabra del Señor que encontramos en el Salmo 27, 1 dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En esta vida a veces enfrentamos momentos difíciles, o quizás días, o hasta años. A veces pensamos como que ya no hay solución que cuando nos sentimos apretados por las circunstancias que pasan en la vida. A veces el miedo nos gana y a veces quizás nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí me está pasando esto? ¿O por qué? ¿Y dónde estará mi Dios aquí? Y muchísima pregunta preguntamos cuando vivimos en un momento difícil. Bueno, tú que estás en casa, yo no sé cómo estás, yo no sé cómo está tu vida en este momento, pero déjame decirte, Dios hoy tiene una palabra especial para ti. Y no simplemente una palabra, sino con una palabra viva que el Señor realmente sigue siendo milagros. Hoy estaremos conociendo un corazón y un testimonio de un personaje en este tiempo que pasó un tiempo difícil, que quizás preguntó, ¿dónde estás aquí, Dios? Dios, ¿por qué a mí? Quizás miles de preguntas y sin respuestas, pero aquí está con nosotros para contar su testimonio. Y de verdad, quizás muchos de nosotros miramos a este joven sirviendo, dando lo que el Señor le ha dado al servicio del Señor, pero quizás no sabemos su historia. Por eso un dicho dice, si nosotros no conocemos a alguien, pues es difícil hablar de él. Y es realmente eso, cuando no conocemos el corazón de alguien o lo que ha vivido, el proceso, lo que ha vivido, realmente a veces miramos como que no ha pasado nada. Así que sin más preámbulo, para mí es un honor y un privilegio introducir a nuestro invitado en esta noche, un joven que sirve al Señor en nuestra congregación. Él es bajista de un grupo de alabanza Mensajero de Jesús y también mucho tiempo atrás fue el líder, presidente de la juventud Discípulos de Jesús. Y para mí es un honor y un privilegio conversar con él y tenerlo aquí en íntimo, nada más y nada menos, nuestro hermano Pedro Pérez. Amén. Así que bienvenido. Gracias, hermano. Bueno, en este momento, Pedro, estaremos platicando de algo de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Como dije a nuestra audiencia, quizás muchos no conocen la historia de Pedro, no conocen el proceso que ha vivido Pedro durante los últimos años. Quizás te ven ahí en el templo, te ven ahí, bueno, ahí está Pedro sirviendo al Señor, tú estás detrás de la cámara, estás con el grupo, pero quizás no ven o no han escuchado de dónde el Señor te sacó. Y eso, estamos aquí para eso, para escuchar y ver lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Pero antes de eso, me gustaría comenzar con esto, hombre, porque sé que aquí nosotros en íntimo siempre preguntamos algo rápidamente, ¿no? Porque todos nosotros fuimos un niño en alguna vez, ¿verdad? Todos nosotros. Y seguramente nuestra gente también fueron niños y cada uno de nosotros tenemos historias diferentes. ¿Por qué no comenzamos? ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo era Pedro cuando era niño? Sí, hermano Efraín, gracias por, por invitarme. Y bueno, la verdad, doy gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad? En mi niñez yo creo que fue una niñez muy bonito. Siempre, este, desde que tengo uso de razón, he estado siempre pegado a mi papá. Mm, Desde niño siempre he estado con él, en donde quiera que él ha estado, siempre he estado atrás de él. Y fue una niñez muy, muy bonita. Creo que mi papá me ha dado todo lo que él pudo y he vivido lo más, el tiempo que he estado con mi papá, viví los mejores momentos de mi vida, porque de, de- de la edad desde que nací a los 16 años fue cuando ya me separé de mi papá, pero sí fue una infancia muy bonita. qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando
disfrutamos nuestra infancia. Qué bueno, ¿no? De escuchar eso, que tu niñez fue algo hermoso. Ahora, me gustaría también preguntarte como en la vida siempre hay una historia, Ujú. especialmente cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. La Biblia dice que nacemos de nuevo. El Señor dice que todas las cosas quedan atrás, pero ya luego pues, somos niños espiritualmente, nacimos. Pero también todos nosotros tenemos diferentes experiencias cuando llegamos a los pies de Cristo. Cuéntame un poco, ¿cómo llegaste a conocer a Cristo como tu Señor y Salvador? Un momento en que yo me acuerdo cuando entregué mi corazón al Señor fue creo que a la edad de 12 años. Fuimos a un lugar que se llama Champerico, es el puerto Champerico. Es una actividad de jóvenes, fueron todos los jóvenes que se iban a bautizar y en ese mismo instante cuando yo me acuerdo, estaba sentado ahí en la orilla del mar y algo entró en mí como una inquietud. Dije, no, pues yo también quiero hacer esto. Y fui con mi papá y le dije, mira papá, yo quiero aceptar al Señor y quiero bautizarme de una vez. Y mi papá fue y habló con el pastor, que en paz descanse, nuestro pastor Marcos Guzmán. Ujú. Hablaron con él y fue en ese entonces cuando yo decidí de tomar mi decisión y ese mismo día yo me bauticé. O sea, creo que mi papá nunca, bueno, más bien nunca me obligó que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, nació de mi corazón hacerlo. Entonces fue ese día cuando yo acepté al Señor como mi Señor y Salvador y me bauticé ese día. ¿Te bautizaste el mismo día? Sí, me bauticé y ya después de eso ya empecé, trabajé con los jóvenes también allá en Guatemala. O sea, fíjense, por eso pregunto mira, Ujú, Pedro, de esto no me has platicado a pesar que te conozco. Yo no sabía esto, por eso en íntimo siempre pregunto a veces, ¿no? Todos nosotros tenemos una historia muy diferente. ujú. En ese momento de tu caso tenías 12 años, parece entonces ser para muchos, es un niño todavía. Le creíste al Señor y luego ahí mismo te bautizaste, es como el eunuco cuando le dice a Felipe, pues, ¿qué esperan? Aquí está el agua. Y una vez, Sí, sí, qué pues lindo. como le digo, mi papá es cristiano, pero nació en mí en que yo dije, hoy voy a tomar mi decisión y lo hice. Bueno, de por sí, sí, creo que mi papá siempre nos hablaba de Dios, pero nunca nos dijo de que tienes que aceptar o tienes que hacer esto, Ujú. no. Siempre hay algo que siempre viene a mi mente. Mi papá tiene un librito, un color rojo y nunca se me olvida, es del rey David. Siempre cuando yo llegaba de la escuela, mi papá me decía, tienes que leer este libro, tienes que aprender muchas cosas del rey David. Y sí, o sea, de ahí creo que empieza todo Mm. lo que es la vida en mí pues del cristianismo. Me empecé a tener inquietudes sobre qué era eso, entonces, y así empezó todo. Ya, Tremendo. sí. Es tremendo, desde niño comenzaste a servir al Señor y yo me acuerdo también, estamos hablando aquí como en 2005, 2004, 2005 por ahí, cuando se levantó la juventud en Cooper Chapel. Y yo me acuerdo bien esos tiempos, me visitaron Ujú, y me acuerdo bien, dijeron, Efraín, ¿te gustaría pues ser parte de la juventud? Nosotros estamos empezando con el ministerio acá en la ciudad y yo me acuerdo bien eso y aunque no estaba yo, bueno, estaba yo casi buscando del Señor en ese tiempo, pero yo me acuerdo de eso, entonces tenías una historia desde atrás, ¿verdad? sí, Pero de verdad que tremendo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Así que, bueno, también quiero preguntar algo muy importante a Pedro acá. Quizás muchos de ustedes ya conocen a Pedro, todos aquellos que quizás lo ven a él en nuestra congregación, o quizás su familia lo han visto por ahí, pero quizás no conocen. Hay un proceso que él vivió que quizás, como dije hace un momento, muchos de nosotros no sabemos. Realmente, personalmente, casi yo no sabía mucho lo que vivió él, pero por eso él está aquí con nosotros, para que él nos cuente del proceso que vivió, pero lo más importante, de la victoria que obtuvo, porque está con nosotros aquí, está físicamente sano, y estamos viendo aquí la palabra del Señor viva. Y déjame decirte, Dios sigue siendo milagros. Bueno, y si tú acabas de sintonizar en este momento, te pedimos que te quedes ahí, porque en este momento estaremos entrando en el testimonio de Pedro Pérez, del proceso que vivió él. También te pido también que puedas compartir esta transmisión para que así pueda llegar a muchas personas de lo que el Señor hizo o lo que el Señor ya tiene ya para que nos hable a través de Pedro. Así que Pedro, y un tiempo atrás tú pasaste un tiempo y un momentos difícil en tu vida.
Y me gustaría que hables un poco de eso. ¿Cómo sucedió, Pedro? Sí, hermano Efraín, bueno, creo que como fue algo de repente, ¿verdad? Fue en el año 2018, me acuerdo bien, le comenté a mi hermano que ya viene la campaña de los jóvenes, y yo le dije, y voy a llamar a este predicador y quiero que este predicador venga con los jóvenes. Yo me acuerdo en el mes de noviembre fue cuando me contacté con un predicador, yo estaba agradecido con el Señor, ¿verdad? Y todo estaba bien, pasó el año, el 2018, llegó lo que son las navidades, las festividades, todo estaba bonito, todo. Y pasó el año nuevo, al inicio de enero 2019, ah, me fui a mi trabajo como siempre. Yo siempre he sido una persona de que me despierto temprano, me preocupo por lo que hago. En ese entonces, del 2018, yo salía temprano de mi casa porque tenía que ir a recoger a los muchachos que trabajamos juntos. Siempre me levantaba temprano y me iba y regresaba. Mi vida era así, de ir de allá para acá, voy para allá. Y fue un 8 de enero, me acuerdo, creo que sí es un 8 de enero, un día miércoles. Me levanté y me fui, lo mismo, mi rutina de siempre. Me acuerdo bien que todo era bonito. Fui por donde estaban mis otros compañeros trabajando, pasé con ellos y de repente terminamos un trabajo y yo venía contento en el camino. Pues, a veces cuando trabajas bastante, cuando vienes o ves un trabajo que ya lo terminaste, dices, no, ya me voy para la casa, voy a ir a disfrutar del día, ¿verdad? O el resto del día. Y nos venimos, el freeway manejando, me empecé a sentir mal, me empecé como que algo no estaba bien en mí. Y ya veníamos saliendo, gracias a Dios, que ya veníamos saliendo de un exit donde iba a pasar a dejar los otros muchachos. Y le pregunté a uno de ellos, le digo, de casualidad tú no tienes agua, porque no me siento bien. Y me dice, sí tengo, pero ya lo tomé. Le digo, no, pues no importa, lo que yo quería era tomar agua, o sea, porque no me sentía bien. Y me dio, y de repente empecé a sentir algo, como que me faltaba aire para respirar, me faltaba... no me sentía ya prácticamente bien. Y llegó el punto que llegué en un semáforo, ahí fue donde se me fue todo. Nomás llegué en el semáforo y se me fue de un solo todas las cosas. En un instante, menos de un segundo creo. Sentí que mi respiración se me fue todo y es como decirte cuando hay algo que todo está perfecto, ¿verdad? Pero como que viene algo y te sacude de un solo y todo se mueve, como que ya no están en su lugar, como que esto se fue para allá, esto para allá. Y en ese entonces, en ese momento, lo que entró en mi mente es, ¿me quedo aquí o me corro? Y yo me acuerdo que me salí corriendo del carro, porque lo que yo quería era agarrar aire para llegar otra vez a mi nivel de que lo que yo estaba. Mm, Y me acuerdo bien que le dije a mis compañeros, llamen una ambulancia. Le llamé a mi hermano que llamara una ambulancia, él llamó una ambulancia. Pero algo de que en ese momento, en el transcurso de un segundo tal vez, muchas cosas vino a mi mente. Así que tu mente viaja de, de donde, muy lejos, pero de ujú, un instante, dije, no he hecho esto, estoy joven, no he arreglado esto, y muchas cosas wow, empecé a yo mismo preguntarme. Yo me acuerdo que mis compañeros ahí estaban ayudándome, buscando agua, y, y ya desde ese entonces muchas cosas cambió en lo que es mi cuerpo. Llegó la ambulancia, me preguntaron qué tenía, les dije, me subieron a la ambulancia y me llevaron al hospital.
Y ya mi hermano me llamó y yo ya no le respondí, es lo que yo ya iba en la ambulancia. Cuando estaba en el hospital ya llegó mi hermano, pero ya no me sentía bien y lo que empecé a hacer es orarle al Señor. Dije, Dios, ayúdame. Yo sé que te he fallado, yo sé que tengo errores, tengo pecados que quizás he cometido bastantes delante de ti. Y estaba orando al Señor cuando estaba ahí en el hospital. Y de repente me volvió a dar otra vez ese ataque ahí en el mismo hospital. Yo me acuerdo bien que Tú que estás ahora mismo viéndonos, aquí estamos hablando en la intimidad con Pedro. Quizás para él no es fácil recordar ese momento, su fuerte, que es en otro momento cambió todo. En otro momento cambió totalmente sus planes, sus sueños, su salud, que aquí estaba a punto ya de decir, quizás pasó en su mente, hasta aquí nada más. Pero déjame decirte, seguramente Dios tenía planes ya. Quizás en ese momento él no entendía lo que estaba pasando, pero ahora estamos viendo lo que el Señor estaba preparando. Pedro, perdóname, conversación, perdóname de sí, sacarte esta pregunta. Oh, yo sé que es un testimonio real, es palabra viva. sí, como te digo, fue en ese entonces y me acuerdo que mi hermano me abrazó. Y en el hospital, en ese entonces fue en el tiempo donde hay mucha gente en el hospital por eso de la flu, Ujú, que muchos tienen fiebre, otros tienen gripe y el hospital estaba lleno. Y me dijeron, espérate, necesitamos un lugar, pero no me atendían. Y me acuerdo ese día que mi hermano fue a hablar con la persona, no necesito que atiendan a mi hermano. Y bueno, me atendieron, me chequearon todo el corazón, me empezaron a chequear todo y ahí estuve la noche. Ya después, me dieron de alta, me dijo el doctor, vete en la casa, todo va a estar bien. Pero no duré, nomás después de ahí ya empezó todo eso de andar con el doctor. Estuve bastante tiempo que cada rato me iba al doctor. Creo que estuve en la emergencia como unos 6 veces, ujú, en la emergencia. Y vine a la casa, pero no me sentía bien. Ya luego empezó otra vez lo mismo. Sentía que mi respiración no tenía. Y me empezó un dolor fuerte, un dolor en la cabeza, pero no te imaginas ese dolor. Es bien feo. Es un dolor de que como que sientes que te va a reventar la cabeza. Eh, Me empezó a dar dolor de pecho, todo lo que es la parte me dolía bastante, que no me dejaba dormir, dolor de espalda, no me dejaba dormir para nada. Yo intentaba dormir, pero no dormía. Me acuerdo bien que le pedí a Dios ayúdame. Y mi hermano me decía, no, pues órale a Dios, que Dios te va a ayudar, te va a sacar de todo esto. Y me fui otra vez a la emergencia en ese día, ya fue un día domingo. Llegué en la emergencia, me dijeron los doctores, bueno, te vas a quedar porque vemos algo que no está normal en tu corazón. Y ese día me quedé ahí, estuve como domingo, lunes, martes, miércoles, con 4 días estuve en el hospital. ujú. Me empezaron a observar el corazón, tantos ah, exámenes me empezaron a dar y cada rato me chequeaban, cada rato y llegaba el doctor, cada rato, vas a ir a hacer el examen, vamos a hacer este ultrasonido acá, vamos a ir a hacer... Y en fin, así, ahí estuve. Y ya luego cuando ellos, me acuerdo bien que un día miércoles yo ya no quería estar ahí en el hospital porque es algo feo estar ahí, no te Ujú. sientes cómodo. Y llega la enfermera conmigo, me dice, te vas a ir para tu casa. Pero de a partir de ahora, dijo, tienes que empezar una dieta para que todo te vaya bien en lo que es tu corazón.
Me dice, no te preocupes, tu corazón está bien, pero te vamos a mandar a hacer otro análisis con otro especialista del corazón. ujú, Y me vine, ¿verdad? Pero todo lo que es los dolores no se me quitaba. Dolor de la espalda, de la cabeza, yo ni tenía ganas de hacer nada. Y así regresé en la casa. No se me quitaba ese dolor. Era fuerte. A veces yo quería hacer algo, le decía a mi hermano, pues ¿hasta cuándo va? Yo contaba los días. ujú, Después del 8 de enero en adelante, siempre decía, no, ojalá que mañana o el otro semana yo llevo a estar sano. Y siempre contaba los días, hasta mis hermanos, mis sobrinos que están conmigo, me decían, no, pues no pongas tu mente en eso, no pienses en eso. Yo le decía a mi hermano, pero ¿hasta cuándo va a acabar? Ya llevo 3 meses, pasaron ujú, 4 meses, digo, ya llevo 4 meses, 5 meses, y en lugar de que se componga, se me empeoraba. ujú, 6 meses, pero hay un día, como de yo podía ir a trabajar, porque tenía temor que me pasara algo. Y un día yo me acuerdo, me desperté y tenía ese dolor en la cabeza y bueno, dormí un rato pues porque no podía dormir. Y un día me desperté y dije, hoy voy a orar al Señor. Yo me acuerdo bien que me levanté y puse unas alabanzas y empecé a orar al Señor. Creo que eso fue uno de, de la primera vez que me he arrodillado ante el Señor en durar bastante tiempo. ujú, Porque yo ni podía, o sea, anteriormente de eso yo oraba, pero era bien rápido decir, Padre, gracias te doy esto, gracias por mi vida, por mi salud y todo, se acabó, va, no, ni llega el minuto de oración. ujú. Pero ese día me levanté, me arrodillé ante el Señor. Yo me acuerdo bien, fueron como a las 9, creo, tal vez me quedé ahí. Todavía estaba arrodillado como a la 1, como estaba solo en la casa. Pero ahí sí me desahogué por completo con el Señor. Mm. Qué Pasaba en tremendo tu mente realmente en ese gustaría. momento. Qué pensamientos, porque como dijiste, cuando te sucedió esto, sucedieron tantas cosas. Dijiste, no estoy preparado, pero me gustaría que menciones algo. ¿Qué pasaba en tu mente cuando estabas en el hospital? Bueno, cuando estaba ahí en el hospital, creo que uno de lo que pasaba en mi mente es que yo no me quiero morir. Mm, Yo dije, yo estoy joven todavía y todavía no ha llegado mi hora para morir. Porque como te decía anteriormente, en el tiempo cuando me pasó eso, en el instante que me pasó, dije, hay muchas cosas que necesito arreglarlas y no me puedo arreglarlas. Y hay muchas cosas que metes en tu mente. Trabajé en esto, he hecho esto, tengo esto y ahora si me voy, ¿qué va a pasar con todo lo que he hecho? O sea, y todo muchas cosas, eso, pero lo más que pasaba en mi mente, yo no me quiero morir por ahora. O sea, yo sé que algún día nos vamos a morir, ¿verdad? ujú, Algún día vamos a pasar de esta tierra, pero creo que lo más lindo es que el día que o el día de que el Señor te llame a su presencia, es que tú sientes que estás preparado por completo. Yo pienso que no le temes a la muerte. Cualquier hora que le llegue la muerte, estás preparado. Pero cuando no, cuando sientes que hay cosas que tú debes aún de hacerlas, no es fácil que tú digas, sí me quiero morir. ujú, Entonces, eso sí pasaba por mi mente. Yo no me quiero morir. Y yo le decía a Dios, Dios mío, yo quiero salir de todo esto. Quiero sanarme y quiero estar bien. Le digo a Dios, ayúdame. Y como te digo, después de que yo salí del hospital, me empezaron a mandar en muchos lados. Fui con el neurólogo. Me mandaron con bastantes especialistas haciendo todo, pero siempre no hallaban nada. Pero yo en mi interior sentía muchas cosas. Pero hay algo
Que quizás a las personas que nos van a ver muchas veces decimos, Dios, ayúdame, o Dios, Ujú, ¿dónde estás? Y yo en mi experiencia, ¿verdad? Y lo he dicho una vez, en un ayuno lo testifiqué una vez. Yo creo que el Señor en el momento más duro, donde yo sentía que ya no podía más, el Señor sí estuvo conmigo. ujú, Me dolía bastante la cabeza, me dolía todo, sentía que ya no podía más. Y yo vi el amor de Dios reflejado en una persona. ujú, Y eso siempre lo tengo en mente, porque el carácter que mostró frente a mí en ese entonces mi hermano fue algo distinto. Como que me trató más, no solo mi hermano, quizás los que estaban viviendo conmigo me trataron más como un niño. Me consintieron como que es como que alguien te acobija y te dice, no ujú, te preocupes, no va a pasar nada, estamos aquí contigo. Y hasta incluso mi hermano ya no se preocupó tanto del trabajo. Mi sobrino decía, no, tú no te preocupes, vamos a salir de esta. Y yo vi en mi experiencia, siempre lo he dicho, que el que estaba actuando ahí en ese momento era Dios. amén, amén. Porque yo no lo podía ver y nunca lo he visto a Dios así Ujú, personalmente. Pero yo vi de ellos, ujú, cómo me trataron. Muchas veces mi hermano se levantaba y me iba a ver al cuarto, ¿cómo sigue? Le digo, sigo igual. Me dice, no ten fe, échale ganas. mm, Me mostró un gran amor y yo sentí que el Señor era el que estaba ahí en ese entonces. amén. Pero hay algo que, como te decía, en ese entonces cuando yo oré, creo que ese día yo me acuerdo, le dije a Dios, Dios mío, no va a ser en vano la oración de todas las personas que han orado por mí. Ese Amén. día cuando yo me puse a orar un buen rato en mi cuarto, le digo, tal hermano ha orado por mí, mi pastor ha orado por mí, los guerreros de oración han orado por mí, mis papás allá en Guatemala han orado por mí. Eh, ¿Será que va a ser en vano todas las palabras que ellos tienen, Wow. que ellos han hecho? Ujú, Eso es lo que le dije al Señor en ese entonces. Yo le dije, no, todas las oraciones no van a ser en vano si yo sé que tú me vas a escuchar. ujú, Y en ese entonces, cuando yo estaba, quizás, como dijera yo, no sé si es reclamándole o pidiendo más por socorro, le decía al Señor, vino a mi mente eso de los huesos secos, que cuando el pueblo de Israel decía que ya no tenía esperanza, y decía, no, pues Dios le dice a Ezequiel, no, pues ve y ujú, dile a mi pueblo que cuando le enseñó los huesos secos. ujú, Y yo le dije a Dios, Dios mío, si ves en mí que mi organismo está seco, que todo ya no sirve, le digo, pon algo nuevo en mí. Quiero ser nuevo, quiero que mi cuerpo se renueva otra vez. Hasta yo le dije a Dios que mi carne, todo eso se ponga nuevo. Que si el doctor me dice que ve algo en mi corazón, le digo, ponme un corazón nuevo, que sea mm, renovado otra vez ese corazón. Y empecé a orarle al Señor ese día. Le reclamé eso al Señor, mi pastor ya oró por mí. Guerrero de Oración oraron por mí, otros hermanos han estado intercediendo por mí. ¿Acaso esa oración va a ser en vano? Le digo a Dios, no va a ser en vano, yo voy a estar ujú, sano. Yo voy a salir de esto y, y me acuerdo que ese día me levanté y me levanté fortalecido pero hay algo que yo escuché y lo puse en mi testimonio la otra vez en el ayuno. Algo que escuché, ¿verdad? Que yo creo que fue el Señor me dijo, ¿sabes qué? Algo así, una voz que decía, tú vas a salir de esta. De que me dijo que no te vas a volver a enfermar nunca más. Que esto era la única y que no ibas a hacer otra vez lo mismo. amén. Tú vas a salir de esto, tú vas a estar sano, pero espérate. O sea, yo digo, pero ¿hasta cuándo? Es lo que te quería preguntar aquí. En ese proceso, está pasando meses ya. Había pasado meses, no días, meses. ¿Cuestionaste alguna vez?
a Dios. Sé que cuestionaste a Dios acerca del poder de la oración que está orando, pero algo personalmente, dentro de ti con ese dolor y como tú dices, acelerabas que el día se fuera porque tu esperanza era amanecer otro día mejor, pero no era así, sino que las cosas se empeoraban. Y en ese proceso, una vez cuestionaste más o menos, siento, ¿dónde estás aquí? Sí llegó a mi mente decir por qué me está pasando esto. Ah, Digo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero las respuestas yo mismo las tuve. Yo dije, bueno, Señor, sé que soy un pecador delante de ti, soy esto, tengo esto, he hecho esto. Hasta llegué a pensar un día y lo compartí con mi hermano. Le dijo, un día veníamos en el carro, le digo, me sentía mal. Y le dije, creo que me merezco lo que me está pasando. Así le dijiste dije a eso. mi hermano. Y mi hermano me dijo, no, tú no pienses eso. Y yo dije eso. Mi hermano me dice, no, no pienses eso. Me dijo, el Señor siempre está, el Señor es amoroso y siempre va a estar con nosotros. Y, y le digo a Dios, pues, si lo que me está pasando ha sido por todas las cosas que he hecho, por todos mis errores, todos mis pecados, pues lo acepto, así dije, lo acepto, pero yo sé que tú me vas a sacar de esto. Ujú. Y, y el último día, te estaba diciendo hace ratito, cuando fui al doctor, y yo lo escribí y como te dije, lo anoté en mi teléfono. Me gustaría, Pedro, que quiero dirigirme un poquito aquí a nuestro público. Ujú. Después de eso me gustaría que leas eso. Sé que algo tremendo que escribiste ahí. Y algo también que quiero concentrarme en nuestro público que nos están viendo. Si nos acabas de visualizar, estamos aquí teniendo íntimo con Pedro. Si no sabía su historia, él pasó un tiempo difícil en su vida, en su salud. En otro momento casi él pierde todo. Pero sabes, le hice esta pregunta, ustedes lo están viendo, si alguna vez le cuestionó a Dios por qué. Y realmente a mí es algo que estoy aprendiendo también cada vez que platico con alguien y con Pedro, algo es, aprendí es este. Un hombre fue humilde y dijo, merezco esto. Oye, yo sé que no todos somos capaces de decir al Señor, merezco esto. Pero yo creo que ahí Dios vio la humildad de Pedro, aceptó y no rechazó a Dios, sino que aceptó, quizás era lo que está, Pedro sabía lo que está pasando, no sé cómo está viviendo, pero lo más lindo es, merezco esto. Y eso me llega a mí, el salmista David, cuando lo estaban pedrando, cuando estaba insultando, y uno de sus soldados le dijo, dame una palabra, tenemos un orden para quitar la cabeza a esa gente. Y dijo este hombre, dijo así, no, merezco esto. Es un hombre tremendo, por eso Dios lo llama conforme a mi corazón. Y aquí no está hablando David, aquí ahora está hablando un hombre actualmente en el siglo XXI, diciendo el Señor, merezco esto. Así que amigos, mi hermano, si estás pasando un momento difícil, te quiero decir en este momento, a través del testimonio de Pedro Pérez, no te des por vencido, no te des por vencida. Dios está trabajando ahí. Así que sigamos aquí conversando con Pedro, que él va a leer algo que él escribió. Él escribió y seguramente en ese momento le dijo algo al Señor, no sé, pero me gustaría, Pedro, que compartir eso, ¿no? De una experiencia que tuviste en ese momento. Sí, bueno, como te decía, esto fue el diciembre 19 y te lo puedo mostrar, ahí está la fecha. Wow. Un más de un año atrás. Sí. Y esto lo escribí un día cuando desperté y puse, así dice, hoy 7 de diciembre. Mm. Y yo dije, voy a escribir esto. Y dije, por ejemplo, puse esto. Dice, son a las 3 de la mañana me desperté con dolor en el pecho. Me preocupa tanto. Digo, tengo aquí. Y empecé a buscar respuesta por el por qué estaban pasando por esta situación.
Ya como eso de las 10 de la mañana aún me preguntaba qué me está pasando. Pero luego me acordé de que no estaba solo. Entonces me arrodillé a la par de mi cama y levanté unas palabras de oración a Dios suplicando por el perdón de mis pecados y por un milagro en mi vida. Le dije, Dios, tú eres poderoso, que aún haces milagros. Me tomé una pastilla para el dolor diciendo, en tu nombre me tomo esta pastilla y sé que me vas a curar, pero al mediodía me seguía igual. De pronto me levanté y busqué ayuda en el hospital y aquí estoy una vez más. Esto ya estaba en el hospital. Dios, le digo otra vez, Dios Todopoderoso, si estoy aquí no es porque mi fe se ha agotado o porque no Ujú, creo en ti. Sabes, Jesús, creo firmemente aún en ti y sé que aún estás a mi lado y que mi milagro ya está hecho y tú me fortalecerás y creeré y glorificaré tu santo nombre. Como te decía esta mañana, que en mi boca siempre esté glorificando tu nombre y que sea siempre agradecido contigo, que no se me olvide todas las bendiciones que me has dado, que siempre sea una persona agradecido. Hoy estoy seguro que estás a mi lado y que soy tu hijo, rebelde, impaciente, pero aún con mis defectos, sé que me amas. Gracias por sanarme, gracias por cuidar de mí, de mi vida. Mi vida está en ti, mi amado Salvador, que tú diste tu vida por mí en aquella cruz y fui comprado a precio de sangre. Gracias, papá. Esto es algo que escribí el día que fue el 17 de diciembre del 2019. Y ese día yo le dije al Señor, tengo que levantarme, voy a ver otra vez al doctor porque ya no aguanto. O sea, cosas que seguí en mi mente, ¿verdad? Pero gracias a Dios me ayudó. Poco a poco el proceso fue dándose, todavía seguí creyendo en el Señor que yo ya estaba sano. Mi hermano me decía, tú ya estás sano, solo dale gracias a Dios, ya no le pidas más, ujú. sáname, ya no le digas que en tu oración ya sea solamente darle gracias, gracias porque estoy sano. Y era difícil de hacerlo cuando tienes dolor, cuando Ujú. tienes, no era fácil decir, gracias Señor, ya estoy sano y tú sientes un dolor dentro de ti. Pero gracias a Dios Él me sanó y del 2020, en el mes de julio, ya tenía un dolor de cabeza y quizás, no sé si muchos lo supieron o no, pero salí positivo también de eso del COVID-19. Aún todavía tenía tantos dolores, todavía estaba Y tenías saliendo. ya problemas con el Sí, corazón, todo. estabas Apenas, pasando un ah, proceso. Wow. estaba saliendo apenas de eso pero no sentí mucho la enfermedad. Puede ser porque ya estaba pasando por algo más fuerte. Fui al doctor, todavía regresé otra vez a la emergencia porque sí también este sentía que mi nariz no se sentía bien, mi cabeza, todo. Me hicieron los análisis y ya como al tercer día me llamaron, eres positivo al COVID-19. Tuve 2 semanas en mi cuarto sin salir, pero gracias a Dios que después de que todo eso del COVID se fue, salió de mi cuerpo, empecé a recuperarme. Ya del mes de septiembre del año 2020, ya es donde empecé a retomar mi vida como que ya un poquito normal. Ya empecé. Y para la gloria de Dios, yo puedo decir que sí estoy sano. Estás aquí testificando que Dios ha hecho tu vida. Sí, Sé que pasó casi 3 años, tomando un buen tiempo, que viviste, ujú. que pasaste en esto. Qué tremendo, hermano Pedro. Y sí, y hay algo, y creo que puedo decir a los que nos van a ver, ¿verdad? Ujú. Muchas veces no sabemos lo que pasa en las personas en sus vidas. Me preguntaba en la iglesia, pero si nosotros te mirábamos ahí como que no pasa nada.
pero cada persona es lo que siente, qué es lo que tiene. Muchas veces hablamos solamente por hablar, no, ese está mintiendo, o ese es pura mentira lo que dice, pero no sabemos qué es lo que pasa en la vida de cada ser humano. Escuché algo de alguien decir, no, pues sí, él no está enfermo, él, como quien dice, nomás se hace. Creo que le conté a alguno de mis familiares que alguien dijo así, pero no sabes realmente lo que pasa en la persona. Muchas veces hablamos, nah, esa persona nomás está mintiendo. O muchas veces cuando hay alguien que está testificando, a veces uno no lo cree porque no has pasado en ese proceso. Entonces, creo que como cristianos es orar por las Bueno, personas. sé que estás conmigo. Dices, te pusiste a orar como en la mañana y luego estabas ahí todavía, llegó la tarde. Me gustaría preguntarte esto, ¿qué aprendiste en este proceso? ¿Qué aprendiste del Señor? ¿Qué aprendiste de tu vida personal? Yo creo que cada proceso que pasamos seguramente aprendemos algo. Me gustaría escuchar qué es lo bueno que aprendiste de esto. A pesar de que somos tan pecadores, Mm, tenemos muchos ah, pecados delante del Señor, el amor de Dios nunca se va. Dios siempre es fiel. Yo puedo decir de que el Señor o el amor de Dios hacia nosotros siempre permanece fiel. ujú, Ni por muy pecadores delante del Señor, Dios siempre va a tener misericordia de nosotros. amén, Dios siempre, aunque no lo merecemos, ujú, Dios va a hacer algo por uno para que Él sea glorificado también. Que todos los hermanos que interceden por la vida de uno, ellos son instrumentos del Señor. ujú, Y ellos nos ayudan para luchar con lo que está pasando en ujú, uno. Y yo lo que he aprendido es que Dios es amor. mm, Sigue siendo fiel sobre todas las cosas. A veces quizás Él permite que pasen las cosas en la vida de uno para que uno se acerque más a Él. Porque antes de esto yo, como te decía, ni oraba casi. Sí iba a la iglesia, pero no tomaba mi tiempo de oración. Ya no, ni siquiera me recordaba del Señor. Pero ya después de esto, siempre he tratado la manera, como decía en lo que escribí, dije, ayúdame a no ser un mal agradecido, sino ser mm, agradecido en lo que has hecho en mí. Y algo importante que te puedo decir, porque digo que durante todo este tiempo el Señor es amoroso con uno, a pesar de los errores, de los pecados y del proceso que pasas en la vida, Dios muestra muchas cosas en tu vida. Por eso, Pedro, de verdad, para mí es un ánimo tremendo esto. Gracias. Y de verdad, espero también que ustedes que nos están viendo, agárrese de Dios. A pesar del proceso que van a vivir, porque uno nunca sabe la vida, de verdad. O estás viviendo en este momento. Agárrate de Dios. Porque tú no sabes cómo trabaja Dios. Cuando Dios trabaja, no entendemos de verdad. O sea, Pedro no entendía. Pero fíjese, nos acaba de decir, en el proceso vio el milagro de Dios. Pedro, quiero terminar con esta conversación, pero me gustaría que des una palabra de esperanza y orar por ellos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, a todos los que nos están viendo en este día, que Dios les bendiga a todos. Creo que ah, de hablar de las cosas que uno pasa, porque cuando tú las empiezas a recordar, es algo que marca en la vida de uno y sí duele contarlas, porque no quieres vivirlas de nuevamente. Pero a todas aquellas las personas, los hermanos, amigos, si están pasando por un momento difícil en sus vidas, quizás tengan problemas, quizás enfermedades o otras situaciones que sienten que no pueden salir de esto, quiero decirles que Dios es amoroso. Dios nunca se olvida de nosotros. Muchas veces pensamos que ya no hay esperanza, muchas veces cuando hay una enfermedad o muchas veces cuando hay
Hay situaciones duros que sientes que ya no puedes más, que ya no, ya quieres tirar la toalla. Hasta incluso quizás puedes decir, mejor que me muera porque ya no aguanto este dolor. Pero yo quiero decirles que la sangre de Cristo tiene poder. Quiero decirles de que si tú confías en Dios, si tú pones todas tus cargas en las manos de Dios, Dios va a tomar control de sobre eso. Pero algo que yo aprendí en mí personalmente, que muchas veces la respuesta de Dios no va a ser instantáneamente. Lleva tiempo. Lleva un tiempo, quizás no es lo mismo que yo, ¿verdad? Que casi duré los 3 años. Pero puede que hay otros más o otros menos. Pero Dios siempre trabaja con el tiempo de Él. Así es que hermanos y hermanas, no se desesperen, sigan orando, creen en el Señor de que Dios va a seguir obrando en tu vida. Decía anteriormente, no merecemos, realmente no merecemos muchas cosas de que el Señor nos da. Dios nos ama tanto, y muchas veces cuando el Señor nos ve que ya no podemos más, dice, bueno, voy a ayudar a este mi hijo, no se lo merece, pero que sea siempre por mi nombre lo haré. Y el Señor lo hace, pero quiero decirles que nunca pierdan su fe. Dios siempre hará el milagro cuando tú buscas de Él, cuando tú te entregas más a Él. Así es que quiero decirles que no se desesperen. A todos los que nos escuchan, si estás pasando por un momento difícil, decía nuestro pastor un dicho que siempre me decía él, porque él siempre me visitaba y gracias a Dios por mi pastor, que, que no hay mal que dura 100 años, que el cuerpo le lo resista. Eso era lo que me decía. Me decía, tú vas a salir de esto. Y gracias a Dios que yo he salido y yo creo que ustedes van a salir de todo esto, pero siempre y cuando busquen al Señor y después de que tú salgas de todo este proceso, no te olvides del Señor. Yo sé que mientras vivamos en este mundo, siempre nuestros errores van a estar presentes, pero que no nos olvidemos de Dios. Que seamos agradecidos ante el Señor. No podemos ver a Dios, no lo vemos cara a cara, pero busquemos del Señor, porque muchas veces somos malagradecidos. Y yo lo digo porque muchas veces cuando ya empiezas a sentir tu cuerpo que ya está fuerte, cuando ya sientes que ya no está ese dolor, ya se desapareció, ya sientes que ya estás normal, ¿qué es lo que hace uno como ser humano? Te vuelves y te alejas del Señor una vez más y ya no lo buscas más. Como aquellos leprosos, si se acuerdan que nuestro Señor Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron agradecidos al Señor? Solo regresó uno que ya estaba sano. ¿Y los demás qué pasó con ellos? Muchas veces es lo que nos pasa. Cuando ya estamos sanos, ya volvemos otra vez en nuestra rutina de siempre. Ya nos gana lo que es el trabajo, nos enfocamos más en el trabajo. ¿Y qué queda del Señor? Ya ni nos acordamos de Dios. Pero es importante que seamos agradecidos ante el Señor y créame que el Señor te bendecirá y el Señor siempre suplirá todas las necesidades que tú tengas. Así es que Dios le bendiga a todos los que nos van a estar viendo y yo sé que Dios es fiel y sigue siendo fiel y siempre va a ser fiel. Amén. Muchas gracias, Pedro. Bueno, y quiero aprovechar este momento, orar por aquellos. ¿Te parece? ¿Me apoyas ahí a orar? ¿Sí? Claro que sí, vamos a orar por sanidad. Si Dios hizo milagros en la vida de Pedro, también lo hará contigo. No pierdas la fe. A veces Dios no viene en el tiempo de nosotros. Él sabe cuándo, pero es seguir perseverando ahí. En este momento queremos orar por ti. Ahí donde estás, ponga tu mano sobre ese dolor. Yo creo mucho en los milagros. Que Dios sigue sanando, sigue restaurando y sigue cambiando. Aquí queremos enviarte
esta palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, Sí, Señor. realmente te doy gracias. Sí, Padre. Un momento, te veo real. Sí, Dios mío, hiciste milagro en la vida de mi hermano Pedro. Y quizá fue un tiempo difícil, pero no lo dejaste solo. Y ahora te pido, Señor, por aquellos que nos están viendo. Quizás se han quedado sorprendidos de lo que hemos escuchado, como yo estoy sorprendido. Pero quizás otros están ahí preguntando, ¿cuándo me tocará a mí? Señor, yo te pido en este momento sí, Padre. que pongas, Señor, una sanidad Sí, Señor. física en él o en ella. Envío una palabra desde aquí, Señor mío. Tu sangre tiene poder. Sí, Señor. Y que tarde o temprano, Señor, ellos también testificarán y glorificarán tu nombre por lo que tú Sí, vas a hacer en ellos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. También te doy gracias por la vida de Pedro Pérez. Aquí está glorificando tu nombre y no está dando gloria a nadie más, sino solo a ti. Señor, reciba toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nosotros estamos llegando al final. Yo sé que es una conversación acá muy íntimo con Pedro. Nos hemos estado enfocando en su salud, en el proceso que él vivió. Pero déjame decirte, son cosas que a veces no entendemos por qué suceden. Pero luego después llegamos a entender. Pedro, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en íntimo. Compartir ese testimonio que es impactante de verdad. Y aquí estás con salud, con vida y seguir para adelante. Sí, muchas gracias, hermano. No, muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo me despido aquí, pero recuerden que Dios es bueno. Dentro de 8 días o en el otro programa también tenemos un testimonio impactante también. Este año 2021 estaremos glorificando a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha demostrado en muchas vidas. Hay muchos testimonios, hay muchos que aprender de estos hombres y mujeres. Y quizás no son personas que son figuras públicas, quizás no son personas muy reconocidas, pero son personas que pueden decir que Dios sigue haciendo milagros. Por eso aquí en íntimo vamos a tener esos testimonios y nuestra prioridad es glorificar el nombre del Señor por todo lo que ha hecho en cada vida. Así que yo me despido de ustedes, pero nunca de la presencia del Señor, que la gloria del Señor esté en tu casita, en tu vida. Recuerda siempre que Dios es bueno. Y también te recuerdo también, si no tienes una iglesia donde congregarte, busca una iglesia más cercana a ti, donde se predica la palabra. Y si estás en la ciudad de Luzbe, somos del ministerio de la Iglesia Bautista Cooper Chapel y para nosotros será un honor y un privilegio recibirte ahí con nosotros. Bueno, muy buenas noches y nos vemos a la próxima. Buenas noches.